Muy buenos días. Hoy estamos comenzando la carta de Pablo a los Gálatas, a los de Galacia, de la provincia. Por los datos históricos, se piensa que esta carta sería la primera que escribió Pablo. Está fechada en el 49 después de Cristo y por algunas razones en donde se tratan los asuntos de la fe, el tema de la ley, que eran temas que se debatieron en algún momento de la primera iglesia allá en Jerusalén. Pablo es atacado de alguna manera importante por no ser de los apóstoles originarios. Entonces Pablo hace una defensa férrea de su llamado y lo expresa en esta carta, ya que él no recibió el evangelio de hombre alguno, sino directamente de Jesucristo, como vamos a ver en algún momento. Y tiene algunas características importantes. Es una de las cartas que tiene una defensa muy importante del evangelio. Se dice que su tono es agudo, intenso, urgente, porque los adversarios usan el error para hacer sus ataques en contra del evangelio y en contra de Pablo mismo. Reprendió a los Gálatas por su incredulidad. Esto es desde el comienzo, en el capítulo 1. Y es la única epístola en donde Pablo se dirige expresamente a todas las iglesias que hay en las regiones en donde ha sido predicado el Evangelio. Principalmente se ve en la introducción de Efesios, y contiene una lista del fruto del Espíritu, que es lo que hace el Espíritu en la vida de una persona, y el más extenso catálogo del Nuevo Testamento respecto de las obras de la carne, para que haya una comprensión espiritual cuando nosotros los cristianos decimos, bueno, eso es más bien carnal, eso es más bien de la carne, responde a una obra de la carne. Y Pablo dice que no hay otro evangelio. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así comienza esta carta. En el 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún en nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa es una expresión que significa sea condenado por Dios. Y ya en el versículo 11, él empieza a mostrar su ministerio. Dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, es decir, en una escuela con algunos maestros. Dice, sino por revelación de Jesucristo. Recuerda cuando en Hechos aparece que Pablo iba camino a Damasco con cartas para perseguir a los cristianos. Y en ese momento Jesucristo se le revela y él mismo le habla del Evangelio. Le fue revelado por Jesucristo mismo. Por lo tanto, el ministerio de Pablo tiene un valor, un poder, y tiene toda la afirmación del cielo, porque fue predicado por el mismo Señor. Empezamos con Gálatas, vamos a seguir este estudio, comiencen a leerlo, terminen este capítulo 1 y vean la elocuencia y la seriedad, autoridad con que Pablo predica el Evangelio.
aunque no haya sido de los primeros hombres. Cuando él conoció al Señor, pasaron 3 años y luego él va a Jerusalén a ver a Pedro, con el que estuvo 15 días, y eso fue todo. Pablo predicó directamente por mandato de Jesucristo. Así nos llama el Señor para estos últimos tiempos. Buen día.